Dentro de las infecciones, dos palabras, vamos a hablar de infecciones del sistema nervioso. Tenemos las que se localizan digamos, en situación extraaxial y las que son intraaxiales. Las extraaxiales son infecciones que pueden estar ubicadas en contacto con las meninges, ¿sí? De acuerdo a la meninge que involucre, van a ser empiemas epidurales, empiemas subdurales, o cuando la infección es generalizada de la leptomeninge, se llama meningitis o leptomeningitis. En cambio, cuando la lesión es intraaxial, puede tener realce en anillo. En general tienen efecto de masa y suelen realzar en anillo. Así tenemos abscesos, tuberculomas, la cisticercosis, toxoplasmosis y aspergilosis. Estos dos últimos, en general, suelen tener un huésped comprometido inmunológicamente que hace que desarrollen estas infecciones que son poco frecuentes, digamos, ¿no? En un paciente inmunocompetente. De esta manera, pueden observar cómo la colección tiene la misma topografía de que vimos de las colecciones subdurales, pero con diferencia de que en este caso el realce es bien importante de toda la dura madre, pero de manera irregular y el contenido es totalmente heterogéneo. Cuando producen efecto de masa, dijimos que al empujar el cerebro se puede edematizar, entonces vemos el edema en esta secuencia que se llama FLEAR, todo lo que es edema se ve hiperintenso. La cisticercosis son lesiones quísticas que realzan el anillo. Acá vemos un ejemplo con un poco de edema, y acá vemos en el mismo paciente, se ve el edema un poco mejor, el realce en anillo, y la localización generalmente es siempre córtico-subcortical. Estos pacientes, acuérdense la etiología del cisticerco, ¿sí? Es un parásito, carne mal cocida, pueden haber lesiones quísticas de mayor tamaño, pueden dar, cuando involucionan se calcifican y pueden dar convulsiones. El aspecto es bastante parecido, en este caso, al del tuberculoma. Acá lo que tenemos es el antecedente del paciente con tuberculosis, pero la lesión es muy parecida desde el punto de vista de que es una lesión focal que realza el anillo. Distinto es la meningitis tuberculosa, que suele dar compromiso de las cisternas basales, con también imágenes, con imágenes pueden ser pseudonodulares. Los pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo los pacientes con HIV, suelen desarrollar como muy frecuentemente la toxoplasmosis. Y también se ve como una lesión en anillo, generalmente ubicada en los núcleos basales, y que se halla rodeada de edema. Acá se ve la lesión a veces multifocal, esta es la más importante, acá se ve edema, y acá se ve un área de edema focal también. Cuando se suministra contraste, se ve que realzan también en forma anular. O sea, ven que el cerebro reacciona más o menos parecido todas las veces, digamos, ¿no? Un absceso puede ser de esta imagen, ahora vamos a ver algún ejemplo, el tuberculoma, la neurocisticercosis. Y la meningitis, decíamos que la meningitis tuberculosa da un realce como si fuese un engrosamiento y un espesamiento de todas las meninges de las cisternas basales. Todo esto engrosado, realza con el contraste, compromete la cisterna supracelular, fundamentalmente es donde se halla ubicado. Sin perjuicio de esto, el paciente puede o no tener un tuberculoma, es decir, una lesión cerebral, como si fuese una lesión anular. Otras veces los pacientes con sepsis, que tienen focos, por ejemplo, sépticos en una endocarditis, por ejemplo,
pueden dar metástasis, digamos, embolizan en todo el cuerpo y a nivel cerebral pueden presentarse de esta manera, con múltiples lesiones que son de origen embólicos, ¿no? Y acá se ve cómo estos abscesitos tienen restricción en la secuencia de difusión que ayuda bastante al diagnóstico. Las infecciones virales, la más frecuente es la encefalitis por herpes, compromete generalmente lóbulos temporales y frontales, suelen ser simétricas. Acá fíjense cómo se ve todo el lóbulo temporal, los dos lados, sobre todo con cambios de intensidad de señal. No se diferencia la sustancia gris y blanca, está todo hiperintenso. Acá predomina el lóbulo temporal derecho, pero también hay afectación de parte del lóbulo frontal basal, acá, y en otros sectores del hemisferio contralateral. Es una lesión muy grave, los pacientes generalmente se curan con secuelas. Perdón. Acá también tenemos la tomografía, que es mucho más inespecífica, donde se ve un extenso edema del lóbulo temporal. Es muy inespecífico, por lo tanto acá interviene el diagnóstico clínico, la resonancia, la tomografía y la punción lumbar. Acá se ve cómo, lo pongo a manera de ejemplo, que hay algunos tumores infiltrantes que pueden dar una imagen bastante parecida, ¿no? Son tumores de relativamente bajo grado o grado intermedio, pero que son muy infiltrativos. La imagen es parecida a la que les mostré de la encefalitis herpética del lóbulo contralateral. Otro tumor que es bastante poco frecuente, pero que da una imagen parecida, podría ser el linfoma. Bueno, entonces a manera de resumen, vimos entre lo que pudimos ver así medio salpicado, vimos lesiones expansivas, dijimos que pueden ser secundarias más frecuentemente o primarias. Las metástasis suelen ser pequeñas con mucho edema. Cuando hay una metástasis y uno sospecha, ya sea única o múltiple, hay que hacer placa de tórax y examen de mama, porque sabemos que esos son los lugares más frecuentemente originadores. Segundo, cuando el tumor sospechamos que puede ser un tumor primario, porque es un tumor único, con otras características, hay que pensar que sabemos que tenemos una posibilidad que sea extraxial, ¿sí? O tumores, por ejemplo, meningiomas o neurinomas de los pares craneales, o puede ser intraxial, como los tumores de estirpe glial, los gliomas. Tenemos de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. El de alto grado, vimos algunos de los casos recién, que son tumores generalmente grandes, infiltrativos, con necrosis, edema, con realce intenso y heterogéneo. Todo eso habla, cuanto más están marcadas estas características, es más agresivo el tumor. En general, estos tumores de alto grado se tratan, pero el pronóstico es delicado, generalmente es malo, y son pacientes que tienen una corta sobrevida. Después, para redondear un poco la parte final, vimos algo de infecciones. Ustedes saben que las infecciones pueden ser de las cubiertas, que son las meningitis o meningoencefalitis. No es un resorte de las imágenes, básicamente el diagnóstico se hace con clínica, alguna imagen básica y punción lumbar. Cuando hay un compromiso importante del sensorio, se puede sospechar en una meningoencefalitis viral. Para eso la resonancia es el método indicado, ver qué tipo de compromiso hay. El diagnóstico lo van a confirmar con PL y en general son lesiones que pueden ser, enfermedades que pueden ser muy graves y pueden dejar secuelas. La más frecuente es la meningitis, la meningoencefalitis herpética. Y los abscesos cerebrales y las infecciones cerebrales, en su mayoría,
son lesiones anulares que realzan, digamos, de manera anular, y ya vimos algunos ejemplos como abscesos bacterianos, abscesos parasitarios, ya sea neurocisticercosis, toxoplasmosis en los inmunocomprometidos, la toxoplasmosis, la infección más frecuente en pacientes con SIDA. La meningitis tuberculosa dijimos que afecta a las cisternas basales, pero también puede haber un tuberculoma intracerebral. De esta manera redondeamos un poco el espectro, muy variado. No significa que esto sea todo, esto damos lo que podemos en el poco tiempo que tenemos. En el primer módulo hablamos de ACV, ustedes ya tienen que estar en condiciones de discernir entre lo que es un ACV isquémico o hemorrágico, y la parte de malformaciones que habló la doctora. Sabemos que tienen las malformaciones del tubo neural por defectos del cierre, las malformaciones por defectos de la migración, los defectos de la inducción, inducción ventral, que son los efectos como la vesiculación, holoprosencefalia, las lisencefalias, etc. Y por último, los trastornos de diferenciación celular y los síndromes neurocutáneos. Hoy vimos uno, una neurofibromatosis tipo 2. Etcétera. Me quedó por mostrarle, les puedo mostrar después. Ahí tengo un par de lesiones vasculares, un Sturge-Weber que el otro día no se mostró. Pero bueno, esto es secundario. Lo más importante es todo lo que vimos antes. Y vamos a subir un par de charlas de infecciones, un par de charlas de residentes que van a quedar en el aula, que es sobre infecciones, que les puede ayudar a clarificar un poco el panorama. Bueno, de esta manera, siendo las 16:02, les recuerdo que la semana que viene tenemos el Pechacucha. Hay un par de grupos que no sé si están orientados porque no me hicieron preguntas. La vamos a hacer el día 13 en la segunda hora. Así que si tienen dudas, puedo poner una clase voluntaria otra vez el domingo a la tarde o el lunes a la tarde. Para los que tienen dudas, les voy a avisar por el aula, ¿sí? Ok, profe. Bueno, muy bien. Entonces damos por finalizado la charla de hoy y nos vemos la semana que viene.